Me llamo Camilo y escribo esto con una certeza que me duele admitir. He sido, durante meses, el narrador menos confiable de mi propia vida. No me refiero a las exageraciones, pequeñas que uno usa para sobrevivir, una conversación, ni a los recuerdos, que uno maquilla para no sentirse tan culpable por lo que hizo o dejó de hacer. Misma historia donde faltan piezas, donde algunas escenas están dobladas como páginas húmedas, donde yo actúo con convicción pero sin recordar por qué. Y peor aún, de escuchar mi voz decir cosas que no dije. Firmé el contrato de arriendo un jueves de lluvia, en una notaría que olía a papel guardado y a tinta derramada. El apartamento estaba en un edificio viejo de chapinero alto, de esos que parecen haber sido apartamentos familiares y luego se convirtieron en cubículos para gente sola. Tenía piso de madera, ventanas estrechas y un armario de espejo empotrado frente a la cama. El administrador, un señor pequeño de apellido Romero, me pidió 3 veces el número de contacto de un familiar por seguridad. Le di el de mi hermana Juliana, aunque llevábamos meses sin hablarnos, por una discusión absurda sobre una plata que no llegó a tiempo. Firmé, recibí 2 juegos de llaves. Me apuntaron el inventario, una estufa con 2 fogones, que funcionaban a veces, un calentador de paso caprichoso y un intercomunicador que hacía un pitido agudo cuando alguien marcaba desde portería. Me advirtieron que el edificio no tenía portero 24/7, solo hasta las 10 de la noche. Después, cada quien con su miedo. Trabajaba como transcriptor freelance para una empresa que subcontrataba audios de consultorios psicológicos. Gente que pagaba por terapia y autorizaba que grabaran sus sesiones para que luego las transcribieran y se usaran en estudios clínicos. Era un trabajo silencioso, con plazos tensos, y me mantenía en una rutina extraña. De día salía a caminar entre cafés, de noche me ponía audífonos. Ajustaba velocidad a 1.25x y convertía voces ajenas en texto. Los primeros 3 días en el apartamento no escuché nada raro. Aprendí el ritmo del ascensor antiguo que tardaba siempre 2 segundos en arrancar, el golpe seco de la puerta del 401, el reggaetón lejano de los fines de semana y el llanto ocasional del bebé de alguien en el 303. Lo normal, lo humano. La primera fractura ocurrió un lunes, a las 2:17 a.m., mientras transcribía a una mujer que describía un sueño recurrente con un espejo empañado. Pausé para ir al baño y al volver, noté que la barra de progreso del audio se había adelantado unos 5 minutos. Pensé que había tocado el teclado sin querer. Retrocedí. Escuché mi propia voz con la respiración agitada, diciendo, «No abras la puerta todavía. Espera a que deje de respirar». Me quedé inmóvil, con los audífonos apretándome las orejas. Mi voz, mi cadencia, mi forma de tragar saliva cuando me pongo nervioso. Pero eso no estaba en la carpeta. Revisé. El archivo se llamaba Caso 0127 Session Trade MP3. Provenía de un servidor de la empresa, con contraseña, con hash. Abrí el gestor de tareas, maté el reproductor, volví a abrirlo en otro programa. Rebobiné. La voz de la paciente. Seguía donde la había pausado. Siento que si respiro frente al espejo, lo voy a empañar, y cuando se quite el vaho ya no seré yo. Nada de mi voz, nada de la frase. Respiré hondo y le eché la culpa al cansancio, a los 2 tintos cargados que me había tomado. Y sin embargo, el zumbido leve de mis oídos quedó vibrando como un parlante en silencio. Una semana después, mientras lavaba platos con el agua tibia que tardaba una eternidad en llegar, alguien tocó la puerta. Fueron 3 golpes secos, con la distancia precisa entre cada uno, como un patrón ensayado. El reloj del celular marcaba 10:41 p.m. Me sequé las manos en el buzo y miré por la mirilla. El pasillo vacío. No escuché pasos y aún así sentí del otro lado una respiración. No era pesada, no era jadeo. Era el sonido leve de alguien que no puede dejar de oler algo que le interesa. Abrí, sin saber por qué. El corredor estaba iluminado por la luz fría, azulosa, del sensor de movimiento. No había nadie. Cerré con seguro. Esa noche tuve un sueño. En el sueño yo estaba sentado frente al armario de espejo. La habitación era la misma, pero más oscura, como si los objetos hubieran absorbido luz durante años y ahora la devolvieran de mala gana. Me veía a mí mismo frente al espejo, con los ojos muy abiertos, respirando por la boca. La superficie estaba limpia, sin vaho, pero la imagen tardaba unas décimas de segundo en copiar mis movimientos. Levantaba la mano y, en el reflejo, la mano subía apenas después, como si hubiera lag. Las pulsaciones en el cuello del reflejo eran más lentas que las mías. Sentí miedo, pero no desperté. Me incliné hacia el espejo y vi algo que me heló. Había una línea finísima, una grieta que no había notado.
que atravesaba la superficie a la altura de mi boca. En el sueño, apoyé el labio inferior en esa grieta y supe, con una certeza que solo se tiene en sueños, que si la abría con los dientes, algo saldría de adentro. Desperté con el corazón acelerado, la boca seca y la sensación de haber apretado algo con los dientes. Corrí al baño, un hilo de sangre en la encía. Tenía el sabor a metal pegado a la lengua. Me miré en el espejo del baño, un vidrio pequeño con manchas negras en la parte de atrás, y vi la encía marcada, el borde rojizo. Me reí solo, nervioso, como si pudiera convencerme con una risa de que los sueños no filtran hacia la vida real. El martes recibí un correo de la empresa con un adjunto. Para asignación inmediata, lote B, urgente. Favor no compartir, confidencial. Descargué la carpeta, abrí el primer audio. Una psicóloga de acento neutro, voz entrenada y paciente, le preguntaba a un hombre, ¿desde cuándo empezaron las voces? El hombre respondió con un tono monótono, casi administrativo, desde el día que me mudé al 402. Mi silla rechinó. Pausé. Volví a reproducir. La psicóloga. ¿Qué dicen esas voces? El hombre. Que no abra la puerta cuando toque 3 veces. Que espere a que deje de respirar. Paré de transcribir. Busqué el 402 del edificio. Subí por las escaleras con el celular en la mano, como si eso me protegiera. Había una pegatina vieja, junto al timbre del 402, con un nombre borrado. Toqué. Nadie. Apoyé la oreja en la puerta. Silencio. Bajé. Me senté en el borde de la cama, respiré. Abrí de nuevo el audio. Pregunté por correo a la coordinadora si el caso correspondía con Bogotá y si había alguna información adicional para contextualizar los nombres. Me respondió: los audios no contienen datos que permitan identificar personas reales. Si te perturba, dime y reasigno. No respondí. Empecé a transcribir. Las horas se volvieron un pegote denso. Los días siguientes intenté devolverle normalidad a la casa. Compré un paño de microfibra para limpiar el espejo del armario y le pasé el limpiavidrios, hasta dejarlo sin huellas. Cada vez que terminaba, unas manchas volvían a asomar como huesos leves bajo la piel del vidrio. Descubrí que al atardecer, la luz que se filtraba entre los edificios hacía una línea diagonal perfecta sobre el espejo, como una cicatriz de luz. Me acostumbré a esa línea. Me acostumbré a no mirar mi cara a la noche con la luz apagada, porque el apartamento parecía moverse alrededor, moverse y hacer espacio, como si uno fuera una visita inconveniente. El jueves, a las 3:04 am, volví a escuchar mi voz. Esta vez no venía de un audio de trabajo, venía del celular. Era un mensaje de voz de WhatsApp de un número sin nombre, con prefijo local. Lo reproducí. Mi voz, con el susurro con el que hablo cuando no quiero despertar a nadie. Decía: no le contestes a Juliana si te llama. No esta noche. Lo escuché 2 veces. Luego noté que el mensaje había sido enviado por mí. Mi foto, mi estado, el visto. El destinatario, mi hermana. No recordaba haberlo grabado ni enviado. Era mi voz, sí, pero yo no había dicho eso. Abrí el chat con ella, vacío. Último mensaje de hacía meses. El igual te quiero que le mandé el día que dejamos de hablarnos. Volví al audio. Fui al registro de llamadas. Nada. Revisé los permisos de la app, grabación, micrófono, todo normal. En el fondo del pecho, algo me dijo que era coherente que uno encontrara su propia voz en el teléfono, si llevaba meses prestándosela a gente que no conoce. Al día siguiente sonó el intercomunicador. A las 8:21 p.m. respondí. Una voz de mujer joven dijo: buenas noches. ¿Puede bajar, por favor? Soy del 302. Dije que sí, aunque no conocía a nadie del 302. Bajé. Había una chica alta, flaca, con el pelo recogido en una cola que parecía siempre recién hecha. Vestía un buzo ancho y un jean clarito. Tenía ojeras. Me sonrió como quien se esfuerza por no llorar. Perdón, me llamo Laura. No te asustes, es que... ¿tú estás oyendo cosas en las noches? Me quedé callado. Asentí. Pensé, los nuevos siempre oyen primero. Me reí sin humor. Le dije que exageraba, que el edificio era viejo, que todos los edificios tienen sus sonidos. Ella torció la boca. Si te tocan 3 veces, no abras. Te lo digo en serio. Le pregunté quién le había dicho eso. Mi novio, o lo que era mi novio. Parpadeó. No sé si eso te tranquilice o te asuste más, pero es mejor saberlo. Subimos a su apartamento. Olía a sahumerio y a humedad leve. Una pared llena de fotos impresas con washi tape mostraba caras de amigos, fiestas, caminatas. En 3 fotos salía un muchacho moreno con sonrisa desordenada. Laura me sirvió un vaso de agua. Yo vivía con él, con Andrés, aquí. Se fue hace 3 meses. O lo echaron.
Depende de a quién le preguntes. Al final ya no dormíamos. Nos tocaban la puerta a cualquier hora. Primero pensábamos que era un vecino idiota. Luego era como si tocaran desde adentro. A veces la escuchaba a él hablar en el baño, bajito, como si alguien más le respondiera. Una noche lo vi parado frente al espejo del cuarto, muy quieto, como si esperara que su reflejo parpadeara primero. Después de eso, empezó a grabarse. Notas de voz, a mí. Y me decía cosas que él no sabía. Cosas de mi infancia. El acento del de las notas no era exactamente el de él. Era como él, pero tarde. Como si todo le quedara apenas tarde. Laura apretó el vaso. Nos fuimos de la nada. Dejó unas cajas. A veces me escribe desde un número sin nombre y me manda audios donde suena como si no pudiera sacar todo el aire al hablar, ¿sabes? Me mostró el celular. Había un audio reciente. Lo reprodujo. Un hombre dijo: si hoy te tocan 3 veces, no abras. Yo nunca abrí, pero lo dejé entrar. No supe qué decir. Le pregunté si no había hablado con el administrador. Romero dice que son inventos, que si no me gusta que me vaya, que los ruidos son del ascensor. Pero el ascensor no respira. Me reí otra vez sin humor. Mira, dijo, no estoy loca, solo... Desde que me quedé sola, a veces siento que el edificio me habla. En serio, los ductos, las rejillas, los espejos. Es como cuando apagabas la tele vieja y la pantalla quedaba con esa electricidad estática que te eriza el pelo si la tocas. Así se siente. Le dije que entendía, que yo trabajaba con audios de terapia, que podía percibir rarezas, que tal vez estábamos sugestionados. ¿Transcribes psicólogos? Preguntó, asentí. Entonces sabes que hay cosas que parecen locas hasta que te pasan. Esa noche, al volver a mi apartamento, me quedé escuchando el edificio. No hay otra forma de describirlo. Me senté en la alfombra, con la espalda al borde de la cama, y pegué el oído al piso de madera. Escuché vibraciones minúsculas, sonidos de cañerías, pequeñas flautas invisibles sopladas por alguien que no sabía que estaba haciendo música. El pasillo crujió. El calentador se prendió solo un segundo, con ese clic que hace el gas al llamar la chispa. Apagué todas las luces y dejé solo la del baño, que parecía la luz de un vestuario abandonado. Y entonces sonó 3 golpes, pausados. Funcionarios de un protocolo. 1, 2, 3. Me paré, sin decidir si meter el seguro doble o abrir como el imbécil que muere en la película. Pegué el ojo a la mirilla, vacío. Mi respiración empañó el círculo de vidrio. Cuando se despejó, por un instante vi algo que no me gustó. La manija del apartamento de enfrente se movió sola, apenas 1 milímetro, lo suficiente para decir, estoy aquí. No abrí, esperé. Puse la mano sobre el seguro de la puerta y sentí que vibraba, como si del otro lado alguien respirara contra el metal. Una respiración de nariz tapada, con un silbido casi infantil. Quise decir ¿quién es?, pero la voz no me salió. Después silencio. Volví a la cama sin quitarme los zapatos. Me dormí con el celular en la mano. A las 4:32 am me despertó una notificación. Era un correo con asunto audio devuelto, inconsistencias. Lo abrí. El cliente decía que había frases en la transcripción que no correspondían al audio. Señalaban marcas de tiempo: 17:03, 22:41, 38:19. Abrí el archivo de audio en esos puntos. En el 17:03, la paciente decía: cuando me miró yo ya no estaba. Y en mi transcripción yo había escrito: cuando se miró yo ya no estaba. En el 22:41, yo había puesto: me habló desde el otro lado de la puerta, pero la voz sonaba como si saliera de mi boca. En el audio real, la paciente solo había dicho: me habló desde el otro lado. En el 38:19 no había nada, solo un silencio largo, con un zumbido apenas audible, donde yo había transcrito: no abras cuando toque 3 veces. Envié disculpas, culpé a la prisa y a una posible mezcla de audios. Me prometí oír con más cuidado. Sin embargo, incluso al escribir la excusa, sentí que estaba mintiendo sin saber por qué. Los días se hicieron pedazos de sueño. Empecé a tomar café a horas ridículas, a comer arepas frías a media tarde, a olvidar si había apagado el calentador. Revisaba 4 veces la llave del gas, tocándola con la yema del dedo hasta sentir que el metal me conocía. Laura me escribía a veces: ¿escuchaste anoche? Yo respondía con stickers. No quería escribir sí ni no. Al tercer ¿escuchaste?, me mandó una foto. Su espejo con una línea fina atravesándolo. A la altura de la boca, sentí un eco en la encía. El sábado intenté romper la rutina y salí a caminar por la Séptima. Compré un tinto en vaso de icopor y lo sostuve, como si el calor pudiera empujar hacia afuera el frío que me había cogido el esternón. Vi parejas pasar,
perros con suéter, ciclistas con cara de madrugada. Todo se veía normal desde afuera. Demasiado normal. Como si alguien hubiera colocado la ciudad como una escenografía que yo debía aceptar sin preguntar por los bordes de la tela. Vi a un hombre parado frente a un escaparate de una tienda vacía, mirándose en el vidrio apagado. Levantaba la mano izquierda lentamente. El reflejo levantó la derecha. Por supuesto, me dije. Así funcionan los reflejos. Pero hubo una centésima, una cosa mínima, en la que la mano del reflejo pareció decidir si subía o no. De regreso, en el buzón me esperaba una nota impresa con un membrete que no reconocí. Estimado residente del 402, nos informan comportamientos nocturnos que perturban la convivencia. Le solicitamos revisar sus horarios y actividades. Atentamente, administración. Me reí sin humor, yo el que no abría. Yo el que escuchaba. Subí, dejé la nota en la mesa. Me lavé las manos como si pudiera quitarme con jabón. El peso pegajoso de la vigilancia ajena. Esa noche 3 golpes. Esperé. El pasillo respiró. El intercomunicador hizo un clic sin razón. Y luego algo peor. Escuché desde el baño el sonido de mi propia ducha. Como si alguien hubiera abierto la llave. Corrí. La regadera estaba seca. El espejo del baño empañado. Escribí con el dedo, sin pensarlo, una palabra. No sé por qué esa palabra. ¡Espera! En el vaho la palabra se mantuvo unos segundos y luego se borró desde dentro, como si alguien la hubiera pasado por el lado contrario del espejo. No te estoy diciendo esto para que me creas. Te lo digo porque necesito registrar cada cosa en orden y sin adornos, porque si no la escribo, el edificio la va a escribir por mí. El lunes siguiente, Romero, el administrador, me interceptó en la escalera. Camilo, ¿cierto? Asentí. Te quería pedir un favor. ¿Puedes no poner música en la noche? Le dije que no ponía música, que trabajaba con audios, con audífonos. Ah, dijo. ¿Y esas grabaciones? ¿No será que suenan? Es que la señora del 301 se queja de que oye una voz de hombre, que dice cosas feas. ¿Qué cosas? Romero se rascó el cuello. No sé, cosas raras. Que no abra. Que espere. Cosas de miedo. Lo miré a los ojos y sentí que él también estaba sosteniendo una máscara con las 2 manos. Si algo raro te pasa, dijo y bajó la voz, me avisas. Sin chistes, asentí. ¿Y el 402? ¿Quién vivía antes? Alzó las cejas. Mucha gente. Esto es de arriendo corto. A veces vienen, a veces se van. No preguntes tanto, hermano. Aquí cada quien se mete con lo suyo. Bajó, dejando atrás un olor a colonia barata que luego se me quedó como un rastro en la nariz. Esa tarde, Laura no contestó mis mensajes. Toqué su puerta, nadie. El 302 estaba oscuro. Me fui al mío. Me senté frente al computador. Abrí un nuevo audio con el gesto mecánico de quien enciende una vela por costumbre. La psicóloga preguntó, ¿qué sientes cuando te pones frente al espejo? El hombre dijo, siento que me está ahorrando pasos. ¿Cómo así? Que me está quitando trabajo. Que decide por mí. ¿Qué decide? ¿Cuándo abrir? Apagué el computador. Me acosté sin comer. A medianoche mi celular vibró. Un mensaje de un número sin nombre. Un audio. Lo abrí. Mi voz. Baja al cuarto de contadores. Ahora, respondí con un ¿quién eres? Doble check, Chris. Nadie. El audio volvió a reproducirse solo, como si el celular lo hubiera decidido. Baja al cuarto de contadores. No te demores. Me levanté, me puse una chaqueta, salí. El pasillo estaba frío. Bajé por las escaleras. El cuarto de contadores estaba junto a la portería. Una puertecita blanca con una ventanita con rejilla. Empujé sin seguro. Adentro olía a polvo y electricidad caliente. Filas de medidores, pequeñas ventanitas con ruedas, zumbidos de baja frecuencia que parecían una respiración gigante. En el suelo, una caja de cartón con documentos viejos. Agachado, encontré sobres amarillentos con letras torpes. 402, Andrés R. 402, Laura M. 402, Camilo O. Mi nombre en un sobre que olía a papel guardado. Lo abrí. Adentro una copia del contrato de arriendo con mi firma. Fecha, 2 meses antes de la fecha real. En el inventario, espejo con línea. Habían escrito eso con tinta roja. Espejo con línea. Sentí que alguien estaba de pie en la puerta. Giré, nadie. El zumbido de los contadores subía y bajaba como si alguien respirara por mí. Guardé el papel en el bolsillo. Cerré la puerta despacio, sin mirar a la ventanita. Subí. En el pasillo mi celular vibró. Un audio de Laura. Lo escuché. Ella decía con voz apretada. Si te llega un sobre que diga tu nombre, no lo abras. Ya te vi abrirlo. No lo abras. El audio se cortó con un golpe. La llamé. Sonó una vez. 2, 3, nadie.
A la mañana siguiente, toqué la puerta del 302. Nadie. Bajé donde Romero. Laura no aparece, dije. Me miró con cara de trámite. Debe haber salido. ¿Todo bien en su apartamento? Insistí. No se va sin llevarse sus cosas y está todo. Romero resopló. Bueno, si de aquí a la noche no aparece, avisa. Yo no puedo entrar a un apartamento sin permiso, tú sabes. Tuve ganas de agarrarlo por el buzo y decirle que las paredes se estaban tragando gente, que el edificio tenía hambre. En cambio dije sí, y subí, con el papel en el bolsillo, que ahora pesaba como una piedra. El espejo del cuarto tenía, en efecto, una línea tan delgada que uno olvidaría que existe si no le hubieran advertido. A veces la luz la hacía desaparecer, a veces era una sutura oscura. Me senté frente a él, respiré por la boca. Me miré. Mi reflejo me sostuvo la mirada como si tuviera motivos que yo ignoraba. Se me ocurrió una idea idiota y peligrosa. Puse el celular a grabar, audio y lo apoyé en la mesa de noche, apuntando hacia el espejo. Me recosté en la cama, en la oscuridad sin moverme, y le hablé al reflejo con la voz más normal que pude. Quiero que me digas mi nombre. Nada. Dime, mi nombre. Silencio. Estuve a punto de apagar la grabación, pero entonces muy lentamente escuché una palabra que no salió de mi boca con mi voz. Espera. Revisé la grabación. Había un lapso de silencio de 27 segundos que el programa marcó como ruido de fondo. Hice zoom en la forma de onda y vi, al final, una protuberancia mínima, como el pico de un pulso. Reproduje solo ese fragmento. Allí estaba. Mi voz, pero no exactamente. Un poquito más baja, con una especie de cansancio, diciendo, espera. Como quien hubiera aprendido una palabra y quisiera usarla bien. Lo intenté 6 veces más. Obtuve variaciones de la misma respuesta. Espera, no abras. En la sexta, algo diferente. Sal. Salí del cuarto a la sala. El intercomunicador sonó con un pitido agudo, como si alguien hubiera dejado el dedo pegado al botón. Respondí. Silencio, colgué. Volvió a sonar. Respondí. Entonces, una respiración al otro lado. Esa respiración nasal con pitido. Y luego mi propia voz. Abre, Camilo. Miré el seguro de la puerta. En el silencio, el metal vibraba levemente, como si alguien se recostara del otro lado. No abrí. El intercomunicador pitó otra vez. Contesté otra vez. Una voz distinta, femenina. Con esfuerzo. No abras, Laura. Estoy en el 401. Colgó. Salí corriendo, abrí, crucé el pasillo. Toqué la puerta del 401. Me abrió una señora mayor con un camisón y ojos que no parpadeaban. ¿Qué pasa? Perdón, señora, me dijeron que alguien estaba aquí. Aquí solo estoy yo. Y mi gato. Un gato enorme se asomó detrás de sus piernas y me miró con un desprecio sólido. ¿Y Laura? ¿Quién? Me disculpé, cerré. El gato bufó. Todo sonaba mal. Esa tarde fui al café de la esquina. Pedí un tinto doble y me senté junto a la ventana. Saqué el sobre con mi nombre. Lo abrí de nuevo. Había otra hoja detrás de la del contrato que no había visto. Era una especie de parte de mantenimiento. Cuarto 2, cambio de espejo, no procede. Línea es parte estructural del vidrio, no retirar. Recomendación, no cubrir. Abajo una firma ilegible y un sello borroso. Tomé una foto. Se la mandé a Juliana. Contra todo lo que me había dicho a mí mismo le escribí. ¿Puedes venir? Vio el mensaje y empezó a escribir. Se detuvo. Empezó otra vez. Se detuvo otra vez. Al final respondió, voy mañana. ¿Estás bien? Dije sí. Mentí. Esa noche, el edificio parecía quieto de una manera extraña, como cuando un niño decide quedarse inmóvil para que uno pregunte qué le pasa. A las 2:11 a.m., 3 golpes. No me moví. La respiración detrás de la puerta. El pitido del intercomunicador que parecía un insecto que se cuela al oído. La ducha del baño sonó otra vez. Fui, el espejo empañado. Escribí con el dedo, no abrir. La frase desapareció desde dentro otra vez. Volví al cuarto. Me senté frente al espejo. Apoyé la frente en el borde del vidrio, con cuidado de no tocar la línea. Mi voz, o lo que sea que la tenía, dijo al oído, sin pasar por mi boca. Cuando venga Juliana, no la mires a los ojos. Al día siguiente, Juliana llegó con un saco que me pareció demasiado liviano para el frío de esa mañana. Me abrazó tensa, sin saber si el abrazo era un puente o una formalidad. Le preparé café en la greca pequeña, le conté lo indispensable, dejé por fuera la parte del espejo que respondía, la parte del cuarto de contadores, la respiración en el pasillo. Ella me vio como se mira a alguien a quien se quiere, pero a quien se teme estar validándole una alucinación. Ese estrés, Camilo. Esos trabajos tuyos. Deberías salir más.
ven a la casa. Te quedas unos días. Yo asentí con una sonrisa que decía sí y con una postura que decía no. Cuando iba a irse al baño, la agarré del antebrazo. No mires el espejo. Me miró con los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque sí. Bajó la vista. Bueno, se encerró en el baño. Escuché la llave del agua, el golpe hueco de la puerta. Fui hasta la puerta, la toqué. ¿Juli? ¿Qué? Su voz sonaba normal. No mires el espejo. Ok. Silencio. Escuché su respiración, lenta. Después, escuché mi propia voz, del otro lado de la puerta decir, ¡abre! Me aparté como si la madera estuviera caliente. Yulis, ¿escuchaste eso? ¿Qué? ¡Mi voz! ¡No! La llave del agua se cerró. Ella abrió con los ojos rojos, como si el vapor le hubiera irritado. No hay toalla, dijo. Le pasé una. Caminó por el cuarto, evitó el espejo. Me alivió y me entristeció ver que me hacía caso. Nos sentamos a hablar de cosas pequeñas. Dijo que en la casa todo bien, que mamá pregunta por mí, que si voy el domingo. Le dije que sí. Ella agarró su bolso. Me prometió que iba a volver al día siguiente con una sopa. Me reí. La sopa no arregla edificios, dije. La sopa arregla, hermanos, replicó con una sonrisa mínima. Se fue. A las 6:43 p.m., Juliana me mandó un audio desde la calle. Te iba a decir algo y se me olvidó. Ah, sí. ¿Por qué no quieres que mire el espejo? Luego un golpe. El audio se cortó. La llamé. Estoy bien, dijo. Un taxi me salpicó. Voy para la casa. Nos vemos mañana. Colgó. Respiré como si el aire del apartamento fuera prestado. Esa noche soñé con el cuarto de contadores. Los medidores tenían ojos en vez de ruedas. Miraban en una sola dirección, hacia la línea del espejo. Me desperté con los dientes adoloridos, como si hubiera apretado con fuerza mientras dormía. Fui al baño. En el espejo pequeño había una palabra escrita al revés, como se escriben las palabras que quieren ser leídas desde el otro lado. Entra. Pasé la mano por la superficie húmeda. La palabra no se removió. Estaba del lado de atrás. Apagué la luz. Me senté en el piso con la espalda contra la bañera. Saqué el celular. Reproduje el audio de mi propia voz que se había enviado a Juliana días atrás. Lo escuché una y otra vez, buscando una variación, una risa colada, un error que me permitiera decir no soy yo. Cada repetición me acercó más a una idea que me había negado. La voz no solo sonaba a mí, estaba aprendiendo a hacerme. Llamé a la empresa y pedí unas horas. Dije que tenía una urgencia. Salí a la calle, caminé sin rumbo, entré a una ferretería y pregunté por un objeto que no sabía si quería. ¿Tienen cinta americana? Compré 2 rollos, cinta aislante, un martillo pequeño y un juego de destornilladores. El tendero me miró con curiosidad. ¿Arreglo en casa? Algo así. Volví. Pegué cinta negra sobre el borde del espejo, en forma de cruz, evitando la línea. Cubrí la superficie con bolsas de basura abiertas, las pegué con más cinta. De lejos parecía una ventana clausurada por miedo a los vándalos. Me acosté en la cama, exhausto. A las 1:09 a.m., la cinta empezó a hacer un ruido pequeño, como si se despegara por lugares ubicados con paciencia. Sonidos minúsculos, casi eróticos de adhesivo que se rinde. La cruz se ahuecó apenas. Me levanté. Puse la mano. La cinta vibraba. Del otro lado alguien tocaba. No con los nudillos, con la uña. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con la mano sobre la cinta, escuchando el tic-tic-tic de la uña arrastrándose en el plástico, marcando la línea. Finalmente me aparté. Recogí el martillo, respiré hondo y, antes de que alguna parte sensata de mí me detuviera, di un golpe seco en la esquina del espejo, lejos de la línea. El sonido fue como un grito mudo de porcelana. La superficie no se rompió. Se astilló por dentro, como si una flor de hielo creciera entre 2 vidrios. Aparté el martillo. La cinta tembló. Un aire frío salió de detrás, como el aliento de un cuarto que uno no sabía que existía. No había agua en el baño, pero el espejo del baño amaneció empañado. Escribí ya. Esta vez la palabra no se borró. Se quedó ahí firme, como una instrucción. A las 10:02 a.m. me llamó Romero. Camilo, ¿puedes bajar un momento? Bajé. Estaba con un policía del cuadrante. Buen día, dijo el policía. La señorita del 302 no contesta. La mamá llamó. ¿Usted la ha visto? Sí, dije. Hace 2 días. ¿Ha escuchado algo? Golpes, respiraciones. El policía no se rió. Romero me miró con cara de no me hagas quedar mal. Vamos a verificar, dijo el agente. Subimos. Golpearon la puerta del 302. Nadie. Romero probó una llave maestra. No abrió. Solo entra con orden, dijo el policía. Pero si llega a oler raro, nos llama de inmediato.
Se fueron. Me quedé viendo la puerta. No olía raro, olía normal. Esa normalidad me dio más miedo. Esa tarde Juliana no llegó. Me mandó un mensaje a las 5:13 p.m. Se me complicó. Mañana sí. Le dije ok. A las 7:41 p.m., 3 golpes. No abrí. A las 7:42 p.m., la ducha del baño sonó. Fui, el espejo empañado. Escribí Juli. La palabra se quedó unos segundos y luego, desde adentro, apareció otra palabra que no era mía. Escucha. Salí. En el cuarto, el espejo cubierto con cinta vibraba como si adentro hubiera viento. Pegué la oreja. Oí un arrullo de voces superpuestas, como cuando uno pasa por una fiesta y escucha muchas conversaciones, a la vez sin distinguir ninguna. No abras, dijo alguien entre todas. Abre, dijo otra. Espera, dijo mi voz. En algún momento me dormí en el sillón, con la chaqueta puesta. Desperté a las 3:57 a.m. con una sensación de pérdida súbita, como cuando uno se recuerda un trámite olvidado. Me levanté sin encender luces. Crucé la sala. Puse la mano en el seguro. Sentí la vibración leve. Y entonces, por primera vez, la voz del intercomunicador no fue un pitido. Fue un susurro compuesto de muchas voces. «Vente». Abrí. El pasillo estaba vacío, pero el aire tenía algo que no puedo explicar. Un orden distinto, como si los átomos hubieran decidido darse la mano de otra manera. Caminé hasta el 302. Puse la mano en la madera, fría. Deslicé los dedos hacia la manija. Temblaba. No estaba solo. Del otro lado, una respiración muy lenta. Acerqué la boca a la madera. «Laura», dije, «abre». Del otro lado, una uña raspó la madera con la paciencia con que se pela una naranja. Regresé a mi puerta. Cerré. Atravesé la sala hasta el espejo. La cinta estaba cediendo. Las bolsas de basura parecían infladas por un aire que no era el que yo respiraba. Arranqué una esquina de cinta. Un silbido salió por el hueco. «Dime mi nombre», dije. Y lo escuché, con mi voz y con otra capa debajo decir, «Camilo». Sentí el suelo bajo los pies más blando, como si el edificio fuera un pulmón grande que acabara de exhalar. «¿Dónde está Laura?» Silencio. «¿Dónde está Juliana?» Un murmullo, una vibración en el vidrio. «Espera. Espera que abras». No sé en qué punto decidí lo que viene. Puede que haya sido cuando vi mi contrato con fecha imposible. Puede que cuando escuché mi voz desde el teléfono de alguien más. Puede que cuando la línea me rozó la encía en sueños. Sea como sea, en algún lugar, el miedo dejó de ser una barrera para convertirse en un carril. A veces uno avanza porque no sabe frenar. Quité la cinta. La cruz cayó al piso con un sonido de lengua despegarse del paladar. Despegué las bolsas. La superficie del espejo era más oscura de lo normal, como si ébano pulido. La línea, nítida, cruzaba a la altura de mi boca. La toqué con el dedo. No era un surco, era una juntura. Apoyé los dientes con cuidado. La línea tenía sabor a metal y a polvo. Empujé con la lengua. Por un instinto absurdo cerré los ojos. Del lado de allá algo también empujó. No sé si lo que se abrió fue el espejo o mi boca. Sé que un aire frío me llenó la garganta, que el cuarto se inclinó levemente, que mis rodillas golpearon la madera, que la silueta frente a mí, mi silueta, sonrió con un desfase de 2 décimas. La boca de él, la mía, estaba oscura por dentro, como si no tuviera lengua. Abrí los ojos. Él también. Apoyé la mano en el vidrio. Él la apoyó, idéntico. Hasta que no, porque cuando yo levanté la mano izquierda, él levantó la izquierda, no la derecha. En ese momento supe que el reflejo se había convertido en otra cosa. O yo en su reflejo, o las dos. Respiré. Él respiró. «Camilo», dijo con mi voz impecable, sin la capa cansada. «Abre». El intercomunicador pitó en la sala. No fui. Él sonrió con mis dientes de siempre. La línea del espejo era ahora una herida fina con bordes que parecían blandos. «Abre», repitió. Yo, que había pasado semanas no abriendo, extendí la mano hacia el seguro. La retiré. «Dime dónde están», dije. Él inclinó la cabeza. «Aquí». Señaló hacia adentro, hacia el espejo, no hacia el pasillo, no hacia la puerta, hacia el lugar del que venía la respiración fría. «No entiendo», dije. «Ellos sí», dijo él. «Tú todavía no». Los golpes empezaron en todas las puertas del pasillo al mismo tiempo. 3, 3, 3, a distinta velocidad, como metrónomos en manos de gente con paciencia desigual. El edificio respiró. El espejo emitió un zumbido que no venía de la electricidad. El reflejo, yo, él, cerró los ojos por una fracción de segundo, y cuando los abrió, tenía los míos de niño, esos ojos grandes que me veo en fotos viejas,
Sentí que la infancia no era un lugar, sino un timbre que alguien puede marcar cuando quiere. «Abre», dijo, y sonrió como si acabara de recordar un chiste que no se debía contar. Tomé el martillo del suelo. Lo levanté. No para golpear el espejo, para golpear la puerta. «Sí abro», le dije, «tú te quedas aquí». Él no respondió. Levanté el martillo sobre la cabeza, con una fuerza que no sabía que tenía, y golpeé la chapa. El seguro saltó. La puerta se abrió medio palmo por el rebote. Cerró, volvió a abrir. El pasillo estaba vacío, el aire organizado de otra manera. Los golpes de las otras puertas cesaron como si alguien hubiera levantado la mano. Crucé el umbral. Un olor a polvo dulce me llenó la nariz. Enfrente, la puerta del 302 se abrió sola un poco. Dentro, oscuridad. «Laura», dije. Ninguna voz respondió. Di un paso, otro. El piso estaba frío. El cuarto principal, a la derecha, tenía el espejo del armario cubierto con bolsas de basura, como el mío lo había estado. Algo se movió detrás de las bolsas, no con la coherencia de una persona, sino con el desorden de muchas manos pequeñas. «Laura», repetí. Las bolsas vibraron. Una uña arañó el plástico con un ritmo exactamente igual al del 402. Un teléfono vibró encima de una mesa. Una luz, el nombre de Juliana. Un mensaje: «Estoy abajo». Corrí a la escalera. Bajé de 2 en 2. La portería estaba vacía. La puerta de la calle cerrada. Abrí. Afuera no había nadie. El celular vibró. Otro mensaje de Juliana. Una foto borrosa de un pasillo. El nuestro, tomada desde abajo, como si alguien la hubiera cargado a hombros. «No subas», escribió. Yo bajo. La foto se actualizó. La misma toma, pero con un desenfoque que no era de movimiento sino de tiempo. «Julie, ¿dónde estás?» «Oh, silencio». Mandó un audio. Lo puse junto al oído. Mi voz: «Abre». Subí otra vez. Entré al 402. La cinta de las bolsas se había despegado del todo. El espejo mostraba el cuarto con una claridad quirúrgica. Yo estaba por fin a la altura del reflejo. Él sonreía con mis dientes de adulto. Detrás de él, en el cuarto que no era exactamente el mío, había una sombra con forma de mujer, de pelo recogido, que respiraba por la boca. No supe si era Laura, no supe si era Juliana. Oí pasos en el pasillo, rápidos, como los de un niño. «Esto no va a terminar», dije sin saber a quién. El reflejo inclinó la cabeza. «Ya terminó», dijo. «Solo falta que lo cuentes». Y aquí estoy, lo cuento. Pongo cada detalle en su lugar, no para convencerte de nada, sino porque entiendo, por fin, lo que mi voz intentaba: ahorrar pasos. Si escribo todo, si dejo esto clavado como una nota en una puerta, algo se libera. Puede que no para mí. Puede que para la próxima persona que alquile el 402 y lea su nombre en un sobre con fecha imposible. Puede que, cuando alguien pregunte por mí, Romero diga que me fui de un día para otro. Eso será verdad y mentira. Me fui hacia adentro. A veces, por la noche, ya no distingo cuál, escucho 3 golpes. A veces contesto. A veces no. Cuando el espejo se empaña, escribo «espera» y la palabra se queda. La línea, a la altura de la boca, ya no es línea. Es un borde suave que ya no corta. Del otro lado alguien respira. No me molesta. Respira como yo. Y cuando me pide que abra, le digo que mejor cuente, porque es la única manera de no abrir. Porque cuando lo cuentas, alguien más escucha por ti. Porque toda puerta es una frase que alguien alguna vez pronunció para dejar pasar algo que quería entrar. Y si tú, que llegaste hasta aquí, crees haber oído mi voz en medio del ruido de tu cuarto, si crees que en algún momento te dije «espera» o «no abras», te juro que no fui yo. O no el yo de este lado. Somos puntuales, sí, pero llegamos tarde por un parpadeo. El suficiente para que el espejo aprenda cómo llamarte por tu nombre. Y que cuando por fin respondes, ya no seas exactamente el que había empezado a leer.